las 7:32. Lo hemos venido informando durante las últimas semanas. Finalmente se ha dado luz verde para ir reduciendo poco a poco el uso de las bolsas de plástico hasta llegar a un punto en que se pueda controlar muchísimo más. Está con nosotros Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, para hablar de este proyecto y cómo se va a implementar a lo largo de estos años. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, sobre todo porque tenemos la costumbre en nuestro país que para cualquier cosita chapamos una bolsita de plástico, la tenemos ahí por 5 minutitos y la tiramos, ¿verdad? Efectivamente. Esto requiere no solamente una implementación para la industria, sino una reeducación también para el ciudadano. Bueno, la primera responsabilidad la tenemos nosotros, ¿no? O sea, somos los ciudadanos y ciudadanas los que tenemos la posibilidad de decidir en qué país queremos vivir. Y parte de este proceso implica, sí, un trabajo de política pública que ponga los incentivos y logre desincentivar ciertas conductas, pero lo principal es que todos y todas tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos decidir. Y ahí es donde viene este trabajo que estamos haciendo y en el que además agradecemos enormemente el compromiso que estamos viendo del sector privado, de los ciudadanos, que aún sin la ley aprobada ya están tomando medidas y están decidiendo cómo quieren mejorar las condiciones en el país. Ayer estaba almorzando en un restaurante y una cosa linda era un cartel que ponían diciendo que menos sorbete, más sabroso, ¿no? Más rico, ¿no? Entonces, y iba a otro restaurante hace unas semanas atrás y básicamente habían retirado las cañitas. Estaba en un supermercado y la gente llega con sus bolsas, ¿no? Que pueden ser usadas muchas veces. Entonces, ese es el cambio de cultura que necesitamos en nuestro país. A lo mejor también implementar incentivos, ¿verdad? Para el mercado gastronómico, por ejemplo, como usted ha mencionado, he visto muchos restaurantes donde se ha comprado estos sorbetes, no son de metal, no sé exactamente, de acero quirúrgico, Hay ¿verdad? unos sorbetes... Se va desestimando ya el sorbetito de plástico, el de cartón. Ahí a lo mejor se podrían buscar incentivos no solamente para el mercado gastronómico, sino para otros espacios también. Y hay incentivos, nosotros normalmente estamos siempre pensando en los incentivos monetarios, pero en realidad hay una serie de incentivos reputacionales que son muy importantes. O sea, hoy día los consumidores estamos tratando de ser un consumidor más responsable, ¿no? Entonces, queremos ir donde te venden el producto ecológico, donde te venden el producto que no está generando contaminación. Hay productos en los mercados que están ganando mercados en el mundo por ser carbono neutral, o sea, compensan sus emisiones, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que ir. Ayer nosotros, cuando estábamos en este restaurante, veíamos este anuncio y decíamos, oye, sería muy interesante reconocer esto. Entonces, tomamos una foto con los dueños del restaurante, la publicamos, y ya ayer empezamos a recibir mensajes de otros lugares que nos dicen, yo también he tomado esta política. Entonces, estamos empezando un cronograma de visitas, y este es un llamado para todos y para todas. O sea, yo quiero ir personalmente, o los viceministros, a saludar estas iniciativas, porque eso también ayuda, ¿no? Los buenos ejemplos tenemos que seguirlos. Hay una panadería en Madre de Dios que publicó un aviso, una cosa que les decíamos. La gente iba y te daban una bolsa con pan, pero el aviso decía que si tú llevabas tu bolsa, te regalaban un pan. Claro, te daban algún descuento. Entonces ahí ellos se ahorran el tener que darle una bolsa al consumidor y es una cosa que les cuesta, es un costo marginal porque el costo del pan para ellos es bajísimo. Entonces, ese tipo de cosas son las prácticas que tenemos que ir incentivando. Ahora, usted ha dicho cuando yo inicié esta entrevista, los peruanos tenemos que elegir en qué país queremos vivir. ¿Por qué no le explicamos al ciudadano, que también desde el otro lado puede decir, pero qué molesto se pone, cómo no voy a andar con mi bolsita de plástico, es lo que más fácil tengo a la mano? ¿Por qué se están implementando este tipo de medidas y por qué se presentan este tipo de proyectos? Hablemos, por ejemplo, del volumen de material contaminante con el que convivimos. Fíjense, nosotros lo que estamos diciendo es que el plástico es un buen invento, pero lo estamos usando en exceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a un supermercado y en vez de llevar una bolsa que podemos utilizar varias veces, yo por ejemplo, siempre ando con mi bolsa en el bolsillo, claro, ¿no? Entonces, si buena tengo costumbre, yo también lo hago. que parar a comprar, la uso, ¿no? Pero la gente normalmente va y está acostumbrada a que le den bolsas. Cuando llega a su casa las hace pelotita y las guarda. Pero normalmente esas bolsas no las vuelvo a usar para ir a comprar. Me dan otro paquete más. Ahora, si hay un reuso, ¿no? Que es la basura, por ejemplo, ¿no? En algunos casos es la basura, pero hay gente que compra las bolsas negras para la basura. Bueno. Entonces ya no utiliza esas bolsas de plástico y más bien las va desechando dentro de la basura. Entonces, ¿qué está pasando? En otros países, ¿no?, existe una cultura del reciclaje.
lo primero que tenemos que lograr todos meternos en la cabeza es que tenemos que reducir la cantidad de residuos que generamos. Entonces, tener bolsas de más de un uso ayuda a reducir. Lo segundo es reusar. Todo lo que podamos reusar, y hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Si no puedes reusar, no lo aceptes. O sea, rehúsalo. O sea, no aceptes lo que te dan, recházalo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que también incidir. Y lo tercero es cómo reciclamos. Hay países en los cuales, yo vengo de una conferencia en Noruega, en los edificios tú puedes tener la posibilidad de segregar tus residuos, o sea, dividirlos en orgánicos y no orgánicos. Y los orgánicos alimentan la calefacción del edificio. O sea, ya ni siquiera es que tienen que llegar a un relleno sanitario, sino que en el propio edificio se hace la combustión adecuada y generan la calefacción, generan energía. Entonces, nosotros no estamos aprovechando los residuos. ¿Y qué está pasando? Estamos construyendo rellenos sanitarios en el país donde está llegando todo, ¿no? No tenemos una segregación adecuada, no tenemos una separación, no estamos reciclando. Y entonces un relleno sanitario está recibiendo todo. Si hiciéramos esa práctica de dividir, de segregar, de hacer compostaje, por ejemplo, con los residuos orgánicos, llegaría el 10% de lo que está llegando hoy día. ¿Se tiene una cifra acerca del uso de bolsas de plástico que hace en promedio un peruano al año? A ver. Entre bolsas de plástico y telgopor, porque además nosotros tenemos la buena costumbre de comprar en algún menú cercano a casa, ¿no? Y digo la buena costumbre porque la comida es barata y es rica, ¿verdad? Pero siempre te dan en un potecito de plástico que casi siempre es tecnopor, ¿verdad? Ese es el otro problema que tenemos, fíjense. La tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Y en el caso de las botellas de plástico o el plástico PET que se llama, se puede reciclar. Hoy día hay industrias que ya han invertido en el Perú para poder producir botellas de plástico con material reciclado. Pero están al 20% porque no logran tener oferta. O sea, a pesar que hay mucho reciclaje de botellas, es informal. Entonces ahí hay un componente de formalización. Pero lo que pasa es que en el Tecnopor no tenemos esa tecnología en el Perú para poder reciclar Tecnopor. Entonces el Tecnopor se constituye en un problema mayor. Y ahí es donde yo he estado hace poco en supermercados de cadenas diferentes, ¿no? O sea, la gente de WON, de Metro, la gente de Vivanda, Plaza Vea, Totus, todos se han comprometido con este tema que es una decisión empresarial, pero es una decisión que va a lograr cambiar un hábito de consumo. ¿Y cuál es la decisión empresarial ahí? Cambiar los empaques de Tecnopor por el plástico que se puede reciclar. Entonces, antes yo tenía Jipanca, que llegaba en Tecnopor, han coordinado con sus proveedores. Y el proveedor ahora lo está poniendo en un envase de plástico PEL que se puede reciclar. Entonces, el cambio, y eso es lo que nosotros saludamos, no es solamente de la empresa, del centro comercial, del supermercado, sino que además están logrando ese cambio con los proveedores y sobre todo con los clientes. Han abierto en un supermercado, en Vivanda, han abierto las cajas, las ecocajas, ¿no? Ahí no te dan ni una sola bolsa de plástico, tú tienes que ir con tu bolsa o puedes comprar una bolsa de varios usos. Bueno, hay también, y hay que mencionarlo, ya que estamos mencionando tantas marcas, otro tipo de incentivos para el consumidor, como por ejemplo tiendas como Macro. Macro es una empresa en el que el producto te sale mucho más barato, básicamente por dos razones. Primero, porque no te dan ningún tipo de bolsa, caja, ni nada para llevarte lo que tú compras. Es decir, tú tienes que ir con tus propias bolsas. Y lo otro es que hay poco personal, ¿verdad? También, básicamente, es autoservicio. Es un tipo de incentivo. Tú ahí eliges como consumidor, ¿no? Quiero llevarme la bolsita, quiero que me atienda una persona que esté permanentemente en un pasillo para darme la bolsita de no sé qué, para decirme dónde está la galletita, o yo puedo hacerlo. O sea, también es un tipo de incentivo que uno puede valorar. Y ahí hay también otro elemento que es fundamental, ¿no? Y es que las personas, por ejemplo, tenemos poco conocimiento de las alternativas que tenemos, ¿no? Entonces, yo buscaba hace un tiempo atrás el tema de los cepillos de dientes de bambú, para no usar un cepillo de plástico. Y no encontraba oferta en ningún sitio. No había ninguna farmacia, ninguna bodega, nada que me vendiera un cepillo. Hay gente que está buscando alternativas, platos descartables. Hay platos de hojas de bijao, por ejemplo, ¿no? De hojas de diferentes especies que son realmente naturales. Claro, y hay que comenzar a difundir ese tipo de información. Pero yo le quería decir ya, una vez que el ciudadano ejecuta el plan, que es voy a separar la basurita, voy a reusar este plástico, ya hice mi trabajo, ahora le toca a las autoridades hacer el suyo.
hay que ser sinceros con una información, hay pocos rellenos sanitarios en nuestro país. Tanto así que nosotros vivimos hace menos de 2 años el drama de Cantagallo, toda una población que está sobre un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque en nuestro país lo que está ocurriendo es que la gente va tirando la basura, ¿verdad? Deja su bolsita, por ejemplo, en la mayoría de los distritos, en la puerta del edificio de la casa. Viene el camión de la basura, la recoge. ¿A dónde va ese camión? A ver, normalmente va hacia alguna ribera a tirar la basura. Parte del principal problema que tenemos es que si seguimos generando la cantidad de residuos que generamos, no va a haber rellenos sanitarios en el país que alcance. Yo vengo de una ciudad ahorita que hemos visitado hace un par de meses, Chachapoyas, ¿no? En el norte. Chachapoyas tiene hace 15 años un área, un terreno para el relleno sanitario. A través de un proyecto de endeudamiento con el Estado, hace 12 años está el proyecto para construir el relleno sanitario. Nos hemos demorado mucho, tenemos que agilizar la velocidad. Chachapoyas tiene una población de 40.000 personas y hay 4 familias en los terrenos al costado que se oponen a la creación de ese relleno sanitario. Entonces, si no logramos tener el relleno, efectivamente, ¿dónde está tirando la basura la municipalidad? En el río. ¿Y aquí dónde la tira, en Lima? Aquí es donde tenemos más rellenos sanitarios, o sea, aquí en Lima... ¿Dónde se encuentran los rellenos sanitarios? Porque lo que nosotros damos cuenta permanentemente es alguna municipalidad que no es responsabilidad necesariamente de la municipalidad, a lo mejor es el propio operario del camión, que se acerca hacia cualquier río, hacia cualquier playa, levanta la tolva del camión y tira la basura donde caiga. Aquí el problema principal que tenemos en las playas, por ejemplo, son los escombros, ¿no? O sea, la construcción está creciendo en nuestro país. Eso es otro gran problema. Y la construcción tiene residuos. Hay algunas empresas también que, por ejemplo, me comentaban que ya están usando los residuos de construcción. O sea, yo levanto una vereda, levanto una pista y eso yo lo podría utilizar en la construcción de otra donde tengo que hacer como la capa básica y después pongo el asfalto. Ya hay algunas empresas que están reutilizando esos residuos, pero la gran mayoría de los pequeños lo que hacen es justamente, tienen el camión o el triciclo y van y lo tiran al río. Pero eso es por parte del ciudadano, y ya por parte de la autoridad, porque si el ciudadano hace su trabajo, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tú estás con la bolsita, con tu paquetito de galletas que lo quieres tirar y caminas 10 cuadras y no encuentras un tacho de basura, lo que va a ocurrir es que la gente la tira. Lo que voy es que el ciudadano tiene que hacer su trabajo y por el otro lado, las autoridades tienen también que implementar un sistema para que esa modalidad, ese nuevo modelo de ciudadano continúe. Hay algunos esfuerzos interesantes. Yo estuve hace poco en Villa El Salvador. Villa El Salvador tiene una asociación de recicladores. ¿De dónde reciclan ellos? Por ejemplo, municipalidades como Miraflores, San Isidro, recogen la basura segregada, Surco, ¿no? Mi madre vive en Surco, te dan bolsas diferentes y entonces tú las recoges y hemos visitado la planta que tiene Surco de reciclaje. Entonces, en el caso de Villa El Salvador, recogen lo de los otros distritos y separan. Y todo el tema de botellas, por ejemplo, lo están vendiendo, o sea, se está reciclando. Ahí tenemos un ejemplo enorme. Pensar que en el país vamos a tener un relleno sanitario por cada distrito no es posible, son más de 1.800. Lo que ¿Cuál sería lo óptimo, si me permite? Se ha hecho un análisis de todo el mapa del Perú y lo óptimo es tener 256 entre rellenos sanitarios con plantas de tratamiento. Nosotros tenemos en el Perú 25. Tenemos un proyecto que se está avanzando con gobiernos locales, vamos a sumar con cooperaciones, la cooperación belga, la cooperación suiza, otras cooperaciones que están ayudando, la japonesa, JICA, están ayudando y vamos a llegar como a 30 más, ¿no? Pero la brecha que tenemos es casi el 80%. Entonces, si no le podemos velocidad, y yo quiero agradecer acá y además reconocer públicamente, porque normalmente siempre criticamos al Ministerio de Economía. Hace 3 semanas, 4 semanas, la directora de Presupuesto Público ha ido conmigo a ver la realidad de un botadero de residuos en Barranca. Y realmente ahora estamos recibiendo el apoyo del MEF que nos dice, oye, este problema es un problema no solo del Ministerio de Ambiente o de los alcaldes, que son los responsables del manejo de residuos, es un tema de salud pública. Así es. Y estamos trabajando para ver cómo, a través de obras por impuestos, asociación público-privada, recursos del Estado, endeudamiento, cooperación, logramos cerrar esta brecha. ¿Por qué no? Y le pregunto directamente, usted ha hablado del tema de los escombros y es un problema que se ha acrecentado en los últimos 3 años, mucho más de lo que ya veníamos viendo en los últimos 15 años, ¿no? Con este boom inmobiliario. ¿Por qué no solamente no se multa a estas constructoras, sino se les quita la licencia? Bueno, o sea,
hay medidas drásticas. Parte de lo que estamos trabajando ahí es un paquete de reformas, porque por un lado, en el sistema peruano, lo que deberíamos incentivar es el apetito empresarial del sector privado, que sean los que pongan los negocios, por ejemplo, para manejar escombros o residuos hospitalarios o industriales, que son tres grandes grupos muy importantes y en los que realmente tenemos aún peor déficit que el que tenemos para los residuos domésticos, ¿no? Y ahí lo que necesitamos es, por un lado, un marco legal que incentive, que facilite que una empresa quiera poner un relleno. Yo me he encontrado un caso, ¿no?, de una empresa que le pregunta al ministerio, yo quiero poner un relleno para un tipo X, ¿no?, industrial, lo que fuera. ¿Quién es mi ente competente para evaluar el estudio de impacto ambiental? Y no se sabía. Entonces, si el ciudadano, si el empresario quiere invertir en esto y yo no le puedo decir eso, entonces lo que hemos hecho ha sido juntar a las diferentes partes y decir, oye, tenemos que tomar una decisión. Pero estamos hablando de un ejemplo, digamos, para destacar. Yo le estoy hablando del otro ejemplo, que es el más extendido. Estamos viendo moles construidas en toda nuestra ciudad, tráfico que además se genera permanentemente porque instalan sus camiones todo el día, hay un malestar al ciudadano permanente y además tenemos que vivir con los escombros que estas grandes inmobiliarias tiran. Ahí viene el otro paquete, el de las sanciones, ¿no? ¿Por qué no hay sanción? O sea, estas inmobiliarias solo ganan y no hacen nada más. Ahí una de las cosas que hemos descubierto, porque estamos investigando el tema, una de las cosas que hemos descubierto es que las empresas, ¿no?, las inmobiliarias, contratan a alguien que les brinde el servicio. En este botadero de Barranca también la municipalidad ha contratado a una empresa privada que se supone le brinde el servicio de manejar. Pero no te exime de responsabilidad. No te exime de responsabilidad. Entonces contratan a la empresa y esta empresa lo que hace, les cobra, pero en vez de dar el servicio adecuado, tiran los residuos en los ríos o en diferentes lugares. Entonces lo que estamos poniendo ahí es un tema de enfocar la responsabilidad solidaria de la empresa que contrata, porque no puede eximirse de responsabilidad, y de la empresa que no brinda el servicio. Y la idea ahí, y eso es parte también de lo que hay que ajustar, no hay responsabilidad, o no debería haber solo responsabilidad para, digamos, la empresa, sino para la persona. Porque aquí lo que tenemos que entender también es que el que toma la decisión y no supervisa... Eso es más difícil de controlar, ¿no? Porque se le sanciona a la persona y ya. ¿Y la inmobiliaria? Me parece que ahí hay todavía un tema que trabajar porque además es una realidad revisando, que ya nos está afectando. Sí, no solamente porque se genera tráfico, estamos hablando realmente de edificios que construyen una mole tremenda, ¿no? 600 departamentos, y creo que no estoy exagerando. Ahí van a ser familias enteras que van a salir hacia una avenida, van a generar tráfico, van a cambiar completamente además la habitabilidad del lugar. En fin, hay una serie de problemas que también responden a una necesidad. Sí, y la inmobiliaria, ¿qué responsabilidad toma? Sin duda. Y además, digamos, la construcción, el sector de construcción genera empleo, tiene cosas muy positivas. No, claro, eso y lo que sin tenemos duda. que hacer es lograr pensar en sostenibilidad. Esa es la palabra clave. Todas las decisiones, el reto del Ministerio del Ambiente es lograr que en todas las decisiones, sean públicas o privadas, del ciudadano o del empresario, el tema del componente ambiental esté presente. Entonces yo tome una decisión sostenible. Nos está ganando el tiempo. Yo no quiero terminar esta entrevista sin dos preguntas. La primera, encuestas el día de hoy. La desaprobación al presidente Vizcarra se mantiene. La percepción del gobierno para el ciudadano de un mal trabajo también se mantiene. Y lo que decía Carlos Brus hace algunos días era que la culpa la tenían los ministros, porque tenían poca visibilidad, que no eran protagonistas y que no se notaba básicamente en qué estaban trabajando. ¿Usted qué tiene que responder a ello? Bueno, yo respeto mucho la opinión del señor Brus, de hecho creo que él tiene una experiencia interesante y nosotros lo que creemos y lo que hemos discutido además ayer en Consejo de Ministros, las encuestas te dan una información y son importantes, como lo ha dicho el Premier, no vamos a salir a justificar por qué sí o por qué no. Lo que creemos es que nuestro trabajo va a demostrar la calidad del servicio que le estamos brindando a los ciudadanos y ciudadanas. O sea, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Ambiente, ¿no? Nosotros desde que hemos empezado esta campaña sobre el tema de la reducción de plásticos, hemos recibido una respuesta increíble de la ciudadanía. Increíble. No pensábamos que realmente iba a haber tal compromiso de la gente que va a comprar con su bolsa hasta de las empresas que están tomando la decisión o los alcaldes. Hay alcaldes que han sacado ordenanzas municipales prohibiendo el uso de cañitas. No es culpa de los ministros. Yo creo que los ministros tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo venimos haciendo y tenemos que difundirlo más. Tenemos ahora un problema porque
se nos ha cortado un poco la posibilidad de difundirlo, pero ahí tenemos que estar. Y prueba de ello es la entrevista que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Estamos aquí dando la... Exacto, y más creativos. A propósito de reacciones, ministra, quiero compartir con usted una imagen que yo me imagino usted ya la ha visto, es la de este pequeñito, esta criaturita en Urubamba, en el Cusco, que le pide al presidente que por favor le ayude. Esta imagen, la de esta criatura prácticamente descalza en medio de la nieve, diciéndole al presidente... Acuérdese que aquí también hay peruanos, ¿no? A ver si nos trae colchas. Y yo decía más temprano que si es que no reaccionamos ante este tipo de solicitudes, ante este tipo de imágenes, hemos fracasado como sociedad. Qué bueno que me lo pregunta porque fíjese, los ministros hace 2 semanas, 3 semanas viajamos cuando se declaró la emergencia por a mí me tocó la región de Cusco. Y yo estoy volviendo a viajar mañana a las 5:45 de la mañana a Cusco. Después que yo vi esta imagen, yo hablé con la gente de INDECI, con la gente del ministerio y el propio encargo del presidente de la República, Fabiola, tienes que ir a mirar a este niño. En las noticias decían que no sabían dónde estaba, no tenían el paradero directo. Era Cusco, pero no sabían exactamente. Lo hemos ubicado y yo estoy mañana viajando directamente porque creo que él simboliza lo que nosotros, como bien ha dicho, no podemos permitir, que es la indolencia. El Estado y los permitir, que es la indolencia. El Estado y los ciudadanos en general no nos podemos permitir indolencia. No más colchas, le voy a pedir como una solicitud personal. No más colchas porque esa no es la solución. Yo el otro día le decía a la teleaudiencia, hagamos el ejercicio de meternos con una colcha en nuestra refrigeradora toda la noche. A ver si es que eso nos puede calmar un poco la condición en la que nos vamos a sentir. Reubicación es lo que se requiere, un mapa de vulnerabilidad. De una vez por todas, ministra, todos los años damos cuenta de la muerte de criaturas. Tiene justamente parte de los análisis que nosotros hacemos en el tema de ordenamiento. Tenemos el mapa de vulnerabilidad del país y eso es parte de lo que estamos aplicando, por ejemplo, para el escenario de reconstrucción con cambios, ¿no? Porque si reconstruyéramos exactamente donde está todo otra vez, va a volver a venir un río alguna vez y se lo va a llevar. Eso es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de manera sostenible, por eso es el cambio. Y en este caso es exactamente lo mismo. O sea, nosotros, y hay una frase que a mí me impactó mucho, que la dijo, no recuerdo la persona, pero hace muchos años atrás, el frío no mata. El subdesarrollo es lo que mata. Claro, el tercer mundo. Exacto. ¿No? Y eso es lo que tenemos que combatir. Bueno, ministra, agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Yo le voy a preguntar, ¿cuándo va a ir a ver a esta criatura? Mañana mismo. Mañana viajo. Nos gustaría, además, que nos permita conversar con este niño. Y nos gustaría que además nos permita saber a dónde van a ser reubicados, porque esa es la solución, ¿verdad? Si continúan ahí, y ahí lo que necesitamos ni hospitales también, no se van a salvar. Ahí lo que necesitamos también es que los medios de comunicación y en general la sociedad nos ayude, porque muchas veces las personas no quieren ser reubicadas. Y ese es parte del problema que tenemos. O sea, tú les ofreces otro lugar, en Chosica lo vemos, ¿no? Sí, pero la condición de un niño es diferente y usted lo sabe. Lo que pasa es que los padres, por eso, los padres, ahí tenemos que hacer un trabajo todos y todas. El Estado tiene una apertura enorme y entendemos la problemática. Y ahí todos tenemos que sumar. Muy bien. Bueno, gracias, ministra. Era Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente. Primero, bueno, hablando del proyecto de las bolsas de plástico que poco a poco dejaremos de usar y además tendremos un consumo mucho más responsable de la misma. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:50.